Marinero, quien es estudiante de Comunicación Corporativa. ¿Qué tal? ¿Cómo amaneces? Muy buenos días a todos los panelistas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Por aquí bien, a tratar de evaluar en poco tiempo, digamos, 26 años de historia. 26, poco. Bueno, de igual forma vamos a darle la más cordial de las bienvenidas a Alexis Clavel. Él es licenciado en Educación y también es egresado de la Maestría Centroamericana en Sociología de la Universidad de Costa Rica, conocida por sus siglas como UCR. Es también becario del Servicio Alemán de Intercambio de Academia. Alexis Clavel, ¿qué tal? ¿Cómo amaneces? Muy bien, gracias por invitarme a este programa. Pero no te tocó venir de Costa Rica. No, vengo de Chalate. Ah, menos mal, ¿verdad? Y de igual forma paso a darle la más cordial de las bienvenidas al tocayo, le digo yo, porque pues los dos llevan el mismo nombre. Sí, se me va a hacer más fácil no olvidarlos. También a Alexis Ventura, quien ya lo conoce, ya lo ha visto anteriormente acá y es estudiante de filosofía. ¿Qué tal, Alexis? ¿Cómo amaneces? Bastante bien, feliz de estar acá, listo para hablar. Qué bueno, excelente, ¿no? Si para hablar son buenos, dicen, van los filósofos, o sea, tienen mucho que decir. Bueno, comenzamos entonces. Primero quiero comenzar con Alexis Clavel, hablando fuera de cámara. Él me comentaba de que tuvo la oportunidad de hacer un intercambio con otras regiones a nivel de Centroamérica y abordar el tema acerca de la paz y la construcción de esta. Entonces, Alexis Clavel, quisiera primero comenzar preguntándote, ¿se han resuelto las condiciones que se dieron o que propiciaron un conflicto armado en El Salvador? ¿Se han resuelto hasta este momento y podemos decir que estamos alcanzando una paz? Bien, desde el punto de vista sociohistórico, El Salvador ha pasado por gobiernos militares con niveles de violencia agudos, donde hay una matanza registrada en 1932, indígenas, campesinos por las organizaciones, y a partir de ahí surgen también nuevas matanzas como los estudiantes de 1975 de la Universidad de El Salvador. Asimismo, vemos que esa transición de los gobiernos militares a la democracia, que es una democracia representativa, no ha llenado, digamos, las necesidades fundamentales del ser humano. Eso significa de que ese proceso de acuerdo de paz que se llamó en El Salvador, yo le puedo llamar no acuerdo de paz, sino un acuerdo político entre las filas guerrilleras del FMLN y el gobierno. En ese entonces estaba Alfredo Cristiani, y a partir de ahí se hace un proceso de acuerdo político, y esos fueron intereses económicos que se plantearon desde el punto de vista del consenso de Washington, es decir, de los problemas, ajustes estructurales que venían del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Eso, digamos, desencadenó en El Salvador un proceso de privatización, tanto de la economía, de las comunicaciones y de otros elementos fundamentales del aparato del Estado. Por lo tanto, se amplió el mercado y se redujo el Estado. Eso significó que la cuestión social todavía quedó pendiente. Los acuerdos de paz no representan un beneficio para la gente, sino benefició a un grupo definido del país, es decir, a la oligarquía, a los grupos de poder, y que ahora en día el FMLN solo tuvo como una oportunidad de ingresar al espectro político, pero no se cambió el sistema económico como tal, y eso ahora en día podemos decirlo sin tapujos, que el modelo económico que tenemos actualmente es excluyente, promueve los antivalores, genera, digamos, condiciones de desigualdad económica, desigualdad social, exclusión, marginación, y todavía la gente no entiende qué fueron los acuerdos de paz realmente. Entonces, si venimos desde el punto histórico, desde los gobiernos militares hasta la transición de la democracia en El Salvador y en Centroamérica, podemos decir de que los acuerdos de paz fueron acuerdos políticos que aún en día los cambios estructurales que el país necesita todavía no se han dado. Por lo tanto, te das cuenta de que la gente está pidiendo a gritos cambios, y lo peor del caso es que los partidos políticos actualmente en campaña no tienen capacidad de dialogar con ideas, de debate con ideas, sino que solo se quedan en propaganda política, pero no trascienden
a tratar los problemas estructurales de este país. ¿Y por qué no lo hacen? Sencillamente porque no les conviene. Aquí necesitamos, para que haya un verdadero acuerdo de paz, necesitamos educación de calidad gratuita, necesitamos salud, seguridad y justicia. Y eso de la justicia, pues es un tema muy complejo, porque todavía está la impunidad, los asesinatos, un sistema de justicia que no responde a las necesidades de la gente, un sistema de justicia donde la gente ya no cree, las instituciones del Estado, la gente no cree en el aparato del Estado como tal, en el mismo gobierno, la gente no cree. Y entonces yo pregunto, ¿todavía hay acuerdos de paz en El Salvador? ¿Qué significaron los acuerdos de paz? Alexis Clavel, el hecho, digámoslo, de que haya habido, digámoslo, una firma de un acta, implicó, digámoslo, el cese al fuego, pero en este caso, si no se han resuelto las condiciones, ¿qué fue la guerra? Al final simplemente fue, digámoslo, el ponerse de acuerdo entre dos bandos y no poder solucionar. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué se olvidaron, digámoslo, las condiciones de la gente? Comienzo contigo. ¿Por qué crees que las condiciones más básicas al final, que son las necesidades que tenía la población, no se resolvieron y no se le dio continuidad a ellas? Bueno, primero queda claro decir que por aquellos ideales que luchaba lo que fue el FMLN histórico, se han perdido. Bueno, hoy vemos en día que ellos han resuelto sus problemas personales, pero las necesidades básicas de la población pues han quedado en el olvido. Entonces creo que más bien un acuerdo nacional sería lo más ideal para nuestro país, no solamente por el hecho de que cubrir esas necesidades básicas, sino que también el país necesita verdaderos políticos que saquen adelante nuestro país, porque lo hemos sumergido en violencia, crisis económica, inseguridad. Entonces es como esas necesidades básicas que nunca se cumplieron, que se olvidaron, y por los ideales que ellos lucharon en el conflicto armado, pues hoy se han olvidado. Pero Alexis Ventura, ¿por qué se olvidaron esas necesidades? Pues yo entiendo al final que en este caso el Frente Farabundo Martí vino y se conformó de diferentes organizaciones que eran parte de la población, que estaban viviendo la situación y que decidieron levantarse en armas para poder tratar de resolver las situaciones que los aquejaban a nivel personal. ¿Por qué ahora estos objetivos se pierden y no se le da, digamos, la continuidad para poder resolverlos? ¿Qué es lo que pasó en el camino? Yo creo que es bien complicado decir qué pasó exactamente en el camino, porque sí, precisamente lo que vos decías, es decir, es un conglomerado de grupos que no solamente tenían, digamos, ideologías distintas, unos posturas mucho más radicales que otros, etcétera. Es decir, la negociación como tal, y el extremo de la negociación por la paz y el extremo de la última ofensiva hasta el tope es el ejemplo claro de dos posturas completamente opuestas, ¿no? Bueno, yo creo que el problema es que si estamos hablando de que estamos aquí asumiendo que hay intereses personales de fondo, y eso es bien peligroso, porque estamos asumiendo que entonces la política también, es decir, la política pública, ya el ser un actor, un representante de la población, ¿no? Ya sea en ese contexto histórico como un miembro de la guerrilla o como un miembro del ejército, bueno, los distintos sectores, pero no hay entonces una preocupación política por los demás. Es decir, estamos entonces asumiendo de que la política es una preocupación simplemente individual. ¿Y qué pasa entonces? Es un problema que en El Salvador se asuma que hay acuerdos de paz y que desde hace 26 años vivimos en paz, porque lo que Alexis estaba diciendo, ¿no? Los problemas estructurales nunca fueron planteados a la hora de llegar a un acuerdo. Básicamente lo que ocurrió fue que se constituyó como clase política los miembros más altos de la guerrilla, obviamente, ¿no? Es decir, en tanto que configuración del partido político FMLN, y al ser ya institucionalizado dentro de los límites de las democracias liberales, entonces la posibilidad de cambios estructurales es muchísimo más limitada. Entonces solo estamos básicamente pensando que estamos en paz porque estamos bajo un régimen democrático, porque no es una democracia donde el poder está en los demás, sino que el poder está en los representantes, y los representantes además tienen un discurso, ese discurso falto de ideas, falto de argumentos,
se refleja en discursos ideologizantes y simplemente faltos de información y manipuladores. Pero entonces te entiendo, según tú me estás planteando, que al final lo que pasó únicamente es que, bueno, yo ya conseguí, digámoslo, estar bien, y como ya ahora yo estoy bien, ya no me interesa lo que pase a los de abajo. Entiendo eso, que las cúpulas, digamos, lo que se volvieron ahora de poder, que estaban luchando por los derechos, olvidaron el objetivo principal por el cual luchaban. Las políticas económicas neoliberales no han cambiado. Desde la teoría del rebalse del 92, con la idea de que a medida, literalmente, a los ricos se les tenía que salir el dinero para que le cayera a los pobres. Correcto. Y seguir con esa mentalidad claramente no es el camino para preocuparse por los demás. Es decir, al hacer más ricos a los ricos, solo se está haciendo más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Hubo un foro el cual se supone estuvo, o se estructuró dentro de los acuerdos de paz y que solo llegó al 93, que buscaba mejorar las condiciones económicas y sociales. No entiendo por qué fue que se quitó este foro, porque se supone que este foro era como el centro, digámoslo, de lo que había ocasionado el conflicto, y solo pasan 2 años y desaparece. Entonces, ¿es el sistema económico al final el que está creando, digámoslo, estas condiciones, que fueron las mismas condiciones que se tuvieron dentro del conflicto armado? Les pregunto en general. Yo pensaría, Wilmer, que tampoco no se puede ver el tema sobre atomizarlo desde el punto de vista económico, porque también hay escenarios culturales, políticos y sociales que también acondicionan los procesos de cambio en El Salvador. Pero no trasciende, digámoslo, estos elementos dentro de un solo sistema. O sea, sí, el sistema económico como tal se le puede, digamos, tener en cuenta como un factor central, pero no total, porque precisamente el sistema económico se sustenta a partir del sentido también de inferioridad a la población. Y entonces el salvadoreño en sí, ¿por qué no reclama sus derechos como ciudadano? Porque primero los desconoce, segundo porque si te fijas, el sistema educativo, si vos lo evaluás hasta este día, la nota de PAES ha sido 5 puntos y algo. ¿Y eso qué significa? Que el conglomerado de los estudiantes jóvenes en este país se encuentran en el bachillerato. Y luego, si te vas más atrás, hay una gran cantidad de gente que desconoce todos los procesos políticos, económicos, sociales que han pasado en este país. Entonces, ¿cómo la gente va a cuestionar, va a criticar, va a hacer debate cuando desconoce su propia realidad? Porque el mismo sistema educativo no responde a las necesidades fundamentales de la gente, sino responde al sistema económico. Por lo tanto, cuando vos te das cuenta de que el sistema económico en sí es un factor central, pero también tiene el aparato mediático que también sustenta todos estos elementos que aún en día vos ves en la televisión que diariamente te reproducen violencia, asesinatos y gran montón de cosas, pero no hay tampoco elementos fundamentales que despierten a la gente para que vea también el escenario de por qué ocurrieron los acuerdos de paz o por qué mismo se dio la guerra, cuáles fueron los cambios, los problemas estructurales que en ese entonces estaban. Y aún, vos te fijas, si revisás desde el tema de del ejército, por ejemplo, de los militares, hasta la fecha, la forma de hacer política en este país no ha cambiado. Por eso, pero a mí lo que me tiene así mucho en pensamiento es el tema de que si teníamos, digámoslo, a un grupo que se armó, se levanta, logra, digámoslo, participar ya dentro de las elecciones, lleva un concepto, se supone diferente al concepto capital que ya estaba establecido desde los años 60 en El Salvador, ¿por qué no logra cambiar entonces la situación? Más ahora que son poder. Me responden eso, pero primero vamos a ver el sondeo, a ver qué es lo que dice la gente en la calle y a ver qué elementos nos abona para poder entender este debate. Una vez más estamos en las calles de San Salvador y en esta ocasión hemos preguntado a las personas, ¿considera que existe la paz en El Salvador? Acompáñenos para saber qué opinan. Pues en cada uno de nuestros hogares si la hacemos pues está bien, ¿verdad? Pero hay mucha violencia también, sí, es de aceptarlo, vivimos en un país violento. Creo que no. 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 Creo que no.
creo que la paz se define de cada uno de nosotros, de la manera de cómo sabemos llevar la vida, ¿verdad? Porque si nosotros llevamos una vida conflictiva, creo que no vamos a tener paz en nuestros corazones. Así que si hablamos en general, creo que no hay paz. No existe, hay mucha violencia, la incertidumbre, las personas y los políticos que no se portan bien, no creo que exista eso acá. Eso está muy difícil porque es un tema que ha estado mucho en discusión y la paz ahorita está como en eso de que si está existiendo o se está extinguiendo, y entonces queda de nosotros volver a que resurja. Hay un gran problema en eso, ¿verdad? Como podemos ver, hay mucha crisis económica y también muchos problemas por decirlo, en la inseguridad, entonces es difícil conseguirlo. Soy Jacqueline Rivera, candidata para alcaldesa de San Salvador. Como tú, deseo una capital más moderna y segura. Por eso, crearemos la nueva policía municipal, con más agentes, equipo y cámaras de videovigilancia. Vamos a hacer algo que ya hicimos muy bien. Construiremos Ciudad Mujer Capitalina. Y para generar más oportunidades, crearemos Ciudad Joven. Lo mejor de Israel y Jordania. Israel, Tierra Santa, raíces de nuestra fe, lugares de la Biblia y de la historia compaginados, esta vez con visitar parte de las rojas arenas del desierto jordano y su tienda beduina, la maravilla de una ciudad llamada Petra, el Monte Nebo, donde Moisés vio la tierra prometida. Hace de este maravilloso viaje una experiencia que no olvidará. Del 24 de marzo al 5 de abril de 2018. Guía espiritual, Padre Salvador Reyes Mengíbar. Recorramos juntos Belén, Nazaret, Mar de Galilea, Jerusalén, Río Jordán, Desierto Wadi Rum, entre otros. Guía desde San Salvador. Plan de crédito disponible. Contáctanos hoy mismo. Cupo limitado. Portic Tours, Agencia Escalón, 2264-6969. San Miguel, 2661-2830, 2660-7705, 2661-5474. Es momento de viajar. Te llevaremos por rutas increíbles, acompañados de la mejor música. Esta es tu próxima ruta. Sintonízanos los jueves a las 5 de la tarde y los sábados a la 1 de la tarde por la señal de Agape TV. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Y ahorita vamos a dar paso a lo que son las redes sociales. Gracias por todos sus comentarios. Tenemos el comentario de Verónica Aguilar y nos dice que no, era más seguro El Salvador en los años 80. Otro comentario es el de Gustavo Calderón, que contesta con un rotundo no. Es por ello de que creo que la mayoría de personas está comentando de que no se tiene la paz que se busca tanto en El Salvador, y lo invitamos a que siga comentándonos en nuestras redes sociales, Enfoque Juvenil en Facebook y también en Instagram, y también en Twitter como Enfoque Juve SB. Vamos contigo. Gracias, Marielos. Y bueno, vimos ahí en el sondeo a mucha gente diciendo acerca de que la paz no existe en El Salvador y que es una situación muy complicada. Pero lo que yo quiero entender y me queda, no me termina, digamos, lo de calar en la cabeza, es el hecho de por qué la población que se organizó, independientemente, digámoslo, en qué espacio se organizó, pero que se organizó porque teníamos mucha población, la cual estaba dispuesta a exigir, a presionar por cambios. Muchos de ellos eran de la cúpula de frente, pero otra parte de la población seguía los ideales de ellos porque al final querían ver un cambio estructural en el país.
¿Qué pasó con esa población? ¿Qué se hizo con esa población? Lo estábamos discutiendo durante comerciales, yo creo que discutimos más en comerciales que cuando estamos en el programa, ¿verdad? Pero quiero entrar en esa discusión. O sea, ¿qué es lo que pasó con esta población? ¿Dónde está? ¿Se durmió? ¿Qué se hizo? ¿Por qué ya no exigimos nuestros derechos? Yo creo, Wilmer, que después de los acuerdos de paz entra un proceso de reestructuración del Estado. Se forman leyes, se crea la Policía Nacional Civil, algunos combatientes guerrilleros, otros del ejército se incorporan a la Fuerza Civil de El Salvador, a la Policía Nacional Civil, y quedaron otros grupos, digamos, aislados en el FMLN particularmente, porque era la masa popular la que exigía los derechos y los cambios estructurales, la pobreza, la desigualdad económica, el tema de la participación, la libertad de expresión que tanto también se pedía. Entonces, más bien creo que estos grupos se desintegraron de alguna forma o siguieron sus propias líneas ideológicas, porque al final la cúpula del FMLN se ha parcializado, y vos lo puedes ver hasta el día de ahora. O sea, la cúpula del FMLN define sus propias líneas, pero hay gente descontenta que luchó en la guerra y no ha sido tomada en cuenta por el FMLN, y entonces ha habido un proceso de atomización social, donde las fuerzas se han dividido de manera tal de que el mismo sistema te ha hecho atomizarte, es decir, fragmentación de la sociedad, y las fuerzas se han concentrado en pocos grupos. Entonces el colectivo, las organizaciones sindicales, las organizaciones campesinas, de obreros, y ahora en día, por ejemplo, ¿por qué no hay protestas en El Salvador? O sea, ¿qué pasó con las manifestaciones que antes se hacían? Es que lo que quiero ver yo, o tratar de analizar, es eso. ¿Será que al final lo que hicieron fue simplemente separarnos más? Podernos separar, y que en el conflicto armado estábamos más organizados intelectualmente, porque había, digámoslo, una capacidad o una mayor exigencia personalmente a entender el conflicto, por qué era el conflicto, cuáles eran, digamos, los objetivos de físicamente también la gente estaba organizada en grupos. ¿Qué es lo que pasó con esta población? ¿Por qué ya no exigen? ¿O simplemente porque ahora ya tenemos un gobierno de izquierda, ya no hay una mayor exigencia, a pesar de que el gobierno de izquierda no haya cambiado el sistema económico, no haya hecho reforma fiscal? ¿Qué es lo que pasó? ¿Dónde está esta población? Yo creo que hay un problema cuando se empiezan campañas mediáticas para promover conceptos como la paz. Nosotros asumimos que si yo digo paz, todos los que estamos acá y los que estamos escuchando, por lo menos a algo nos suena. Es decir, creemos tener un propio concepto de paz. Es decir, a pesar de que quizás no lo podamos definir claramente, sabemos lo que es, contamos con eso para vivir, ¿no? Es una referencia de una realidad específica. Ahora, yo creo que el problema tiene que ver con que se le llama paz a algo que no es paz, y que en todo caso el concepto de paz está mediado a través de una construcción histórica que tiene que ver con prácticas sociales específicas y con una organización política específica. Es decir, solo en este tipo de organización vamos a encontrar la paz, porque esta organización, estas ideas son el reflejo de cierta moralidad que bueno, es la que responde al bien común, ¿no? Etcétera. Ahora, que la institución, que las leyes representen eso es otra cosa, porque ya en la práctica se ven las contradicciones, donde esta misma ley, que es supuesta a cumplir estas ideas morales de fondo, va a la contra de ellas. Por ejemplo, bueno, estábamos diciendo ahorita, ¿no?, que no hay manifestaciones. Bueno, la verdad es que sí hay manifestaciones, pero son pequeñitas. Hay manifestaciones, y ¿quiénes son los que se manifiestan? Son los jóvenes. ¿Y qué ha ocurrido con los jóvenes a lo largo de la historia cuando se manifiestan y además arman un tumulto social? Son reprimidos, y además hay una herencia que yo creo que viene desde la guerra y mucho antes hacia los jóvenes. Hay un estigma social hacia los jóvenes. Yo lo he vivido específicamente, es decir, hay un estigma por parte de las autoridades del Estado hacia los jóvenes, unas clasificaciones históricas que tienen que ver con huevones, holgazanes, y esto tiene que ver con medidas que
se ven necesarias debido a los problemas que enfrenta una sociedad, como por ejemplo las medidas extraordinarias de la Policía Nacional Civil, el sacar al ejército a las calles. ¿Qué sucede con esto si asumimos que los jóvenes que se manifiestan, yo he estado en manifestaciones y escucho a gente pasar en sus automóviles gritándole, huevones, vayan a trabajar, solo joden a la gente? Entonces, ¿qué pasa si la gente común y corriente tiene ese estigma aquí clavado? Pero ¿qué nos ha causado este? La cuestión es poder entender el qué nos ha llevado a eso, pues, porque quieras o no, quiero entender, digamos, lo que tú estás planteando. Primero es que no fueron acuerdos de paz lo que tuvimos. Eso es lo primero que nos estás diciendo, que no fue cualquier cosa menos un acuerdo de paz lo que se logró. Y segundo, que el tema de tener una cultura de represión históricamente, o sea, por las situaciones que se han dado, por las matanzas que se han dado, está haciendo de que no haya participación de la población. Pero ahora bien, si tuvimos, digamos, un grupo organizado después del conflicto armado, la gente se acomodó entonces o vino algo que absorbió, digamos, sus pensamientos y ahora ya no es importante comunidad, sino solo el yo. Buen punto ese, yo creo que sí. Yo creo que clásicamente, obviamente la competencia económica tiene que ver con una preocupación del yo. Es decir, si el mismo sistema económico genera las preocupaciones individualistas, solipsistas, y además eso se refleja también en las preocupaciones del político, que un político venga y asuma sus preocupaciones como las preocupaciones universales de todos, es un problema. No estamos respondiendo más allá que a mi propio egocentrismo. Entonces, yo creo que sí, pero eso es un problema que tiene que ver con la construcción también del Estado. La subjetividad, la individualidad está arraigada a las concepciones de propiedad y a las concepciones de libertad también. Entonces, si tenemos un mismo sistema que de fondo tiene la idea de libertad, como son todas las ideas de política modernas, estamos simplemente chocando ideas, es decir, una concepción de la libertad limitada a las instituciones contra una concepción de la libertad que asume que éstas no representan los ideales morales de la libertad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ninguno va a ceder, solo están chocando. Y entonces, ¿a qué tenemos que llegar? Les pregunto a ustedes, ¿cuál es, digamos, lo que se necesita en El Salvador para realmente tener unos acuerdos de paz, entendiendo el concepto como acuerdos de paz, el poder solventar todas las necesidades sociales, económicas, culturales que tiene la población? ¿Qué se debe hacer entonces? Yo creo, Wilmer, que también hay que entender, y es muy importante lo que decía Alexis, sobre el tema de el concepto de paz, o sea, cómo se construye de manera concreta, o sea, no solo en lo abstracto, sino en lo concreto. Cuando yo estaba en México en enero del año pasado, hablábamos de paz negativa, paz positiva. ¿Y qué significa eso? O sea, esa paz negativa de venir del conflicto y que se guardan las armas, pasa la guerra, pero el conflicto sigue vivo. En este país eso ha pasado. Se guardaron las armas, pero el conflicto sigue vivo. Entonces ahí pasamos a una paz negativa. ¿Cuándo vamos a llegar a una paz positiva? Cuando ya no se piense en el tema del individualismo como tal, sino cuando se resuelvan las necesidades colectivas. Y precisamente el Estado salvadoreño se ha reducido. Si tú ves el tema de las privatizaciones, luego con el TLC y todas estas políticas neoliberales que se han implementado en el país, por lo tanto el Estado, la cuestión social la ha visto como una cuestión de segundo plano. Ya en los gobiernos del FMLN, que se le da cierto apoyo a la sociedad, apoyos a los grupos sociales, pero que eso es solo un paliativo, pero no representa que se sanen los problemas estructurales de este país. Cuando me refiero a los problemas estructurales, me refiero, ¿qué pasó con la reforma agraria? ¿Quiénes tienen la tierra? ¿Quiénes pueden cultivarla? ¿Quiénes no pueden cultivarla? ¿Qué pasa con el sistema educativo? ¿A qué responde? ¿Qué pasa con el sistema de salud? Si la gente ni siquiera puede ir, a hacer una fila porque se desmaya, porque no logra pasar con el doctor, porque hay una gran fila exagerada y que la medicina no hay. Pero ¿cuál es la cabeza de eso? O sea, ¿de dónde viene? Es decir, hay que entender que esto tiene, digámoslo, un punto medular a donde se une todo eso, pues.
¿Qué dónde es? ¿Qué es ese Pero problema? quizás para problemas complejos no hay soluciones inmediatas. Yo creo que no te puedo dar una respuesta directamente porque los fenómenos sociales, el fenómeno del Salvador es un fenómeno complejo, que no tiene respuesta, que tiene diferentes aristas, pero que yo de alguna forma puedo llegar a una aproximación y decirte de que las decisiones políticas también definen el rumbo que se le da al sistema económico. Por lo tanto, la voluntad política que se ha ejercido en este país ha representado los intereses de ciertas cúpulas, de ciertos grupos elitistas, pero que esto no se canaliza para beneficiar y cumplir con los derechos humanos fundamentales que se le debe dar al ser humano. Pero no será en este caso lo contrario, discúlpame que te interrumpa, pero no será lo contrario, que en vez de que los políticos estén dirigiendo el sistema está dirigiendo a los políticos, porque realmente yo sí creo que el país, digamos, a pesar de que las situaciones son, digámoslo, por separadas que se dan, pero, digámoslo, si nosotros viniéramos y alteráramos el sistema, que también nos lleva a ser individualistas, que también nos lleva a generar políticas que son individualistas, a que nos lleva a tratar de dinamizar un mercado para que este dinámico, ya tú lo mencionabas en la teoría del rebalse, logre llegar a la gente. Si yo cambiara, digámoslo, estas cuestiones, posiblemente cambiar el sistema en El Salvador es muy difícil, pero si tú pudieras, digámoslo, cambiar por lo menos la lógica de función que tiene podría cambiar la situación de la gente. Sí, bueno, pero aquí lo vemos, por ejemplo, revisemos qué pasó con los ajustes estructurales del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial. Acondicionaron al Estado salvadoreño a que definiera ciertas políticas neoliberales que beneficie a las cúpulas empresariales de este país, pero no beneficiar a la gente de a pie, entonces, a las clases populares. Ahí me estás diciendo otra vez que no son los políticos los que dirigen el país, es que aquí hay dos sistema. cosas, hay que entender los acondicionantes y los determinantes. Un determinante de las políticas públicas en este país se rigen por las decisiones políticas, pero un acondicionante de las decisiones políticas vienen por las presiones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Pero al final y son parte del sistema, o sea que el sistema es el que dirige el país. Es decir, nada está solo, todo está concatenado. Los acondicionantes que son externos y los determinantes que son internos. Por lo tanto, las presiones internacionales y las decisiones políticas representan intereses para las cúpulas empresariales y no para la población salvadoreña en sí. Y el tema aquí es los políticos que tanto permiten esa presión de un sistema internacional. Argentina al final decidió, ya no quiero deuda, vino y le dijo al Banco Interamericano y le dijo al Banco Mundial, no quiero deuda, denme un plazo, porque en El Salvador no hemos podido hacer algo igual. Yo creo que al final lo que ha pasado es que los políticos se han pegado al sistema y han decidido continuar en la misma línea que lleva el sistema, no han generado ningún cambio. Efectivamente, porque estar contra el sistema te representa no ser parte del sistema político. Y en este país te das cuenta que incluso la seguridad alimentaria está en crisis. O sea, la gente vive con $1 diario y la producción alimenticia en este país es poca. Es más, se importan más granos básicos de otros países para El Salvador. ¿Y qué pasa con la seguridad alimentaria? O sea, me acuerdo de Salvador Arias, incluso en sus memorias de trabajo que él dejó, la pobreza y la opulencia en El Salvador, el regreso del Colón a El Salvador. Incluso te das cuenta de que la realidad de este país también es un problema económico, social, político y también cultural. Entonces, para entender la complejidad en la que vive el país, hay que entender quiénes dirigen a El Salvador y para quiénes lo dirigen. Yo más creería que El Salvador no es dirigido ni siquiera por los políticos internos, sino por las presiones que ejercen internacionalmente a seguir políticas públicas internacionales que al final lo que hacen es atar a los países por medio de préstamos, por medio de donaciones, por medio de vamos a alargar el plazo para que puedan pagar la deuda, pero hay que aprobar esto, el hecho también de la intervención que tienen otros países a nivel de El Salvador. Oscar, quizás ya para ir cerrando, ¿qué piensas tú de esto? ¿Cómo se puede solucionar la situación actual en El Salvador? Pues mira, realmente falta políticos que establezcan, valga la redundancia, políticas que ayuden a superar la crisis en El Salvador. No solamente la crisis económica, también necesitamos que supere la crisis de educación. Ya lo decía Alexis, que la nota de la PAES no pasa de 5.5. Entonces es lamentable que nunca
nunca se pudo llegar a un acuerdo dentro de los acuerdos de paz para que se modificara el sistema educacional, porque recordemos que un país, si no se invierte en educación, es un país que no produce. Vemos que el presupuesto general de la nación tiene, en el área de educación, ha reducido aún más su presupuesto. Entonces vemos escuelas que no tienen la capacidad para atender a muchos estudiantes. Déjame decirte que 4 de cada 10 estudiantes abandonan en el año escolar. Entonces, que te da un margen muy bajo. O sea, solo 6 personas logran terminar su educación básica. Solo 20.000 estudiantes estudian bachillerato. Entonces, cosas así te hacen pensar que el sistema está mal. Sí, puede hacer, pero los políticos, ¿qué hacen para cambiarlo? Entonces, es dejarle una reflexión a las personas de que pues piensen bien a la hora de votar y elegir a sus políticos, a los quienes van a representar, y pedirles a los políticos que de verdad trabajen por el pueblo salvadoreño. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, lastimosamente. Mire, quiero decir, este tema da para más, pero bueno, así es el tiempo en televisión. Y mire, el llamado también es para la población. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Mire, es fácil decir, ese político es el culpable, él tiene toda la culpa de lo que está pasando, pero usted y yo, ¿qué estamos haciendo en nuestras comunidades? Usted conoce a su vecino, sabe cómo se llama su vecino, qué hace su vecino, saluda a su vecino por lo menos, o no saben, no tienen ni idea de quién es. ¿Cómo vamos a construir al final un país si ni siquiera entre nosotros mismos podemos unirnos, si ni siquiera podemos aguantarnos en nuestras comunidades? ¿Usted piensa de que al final esos políticos han caído de Marte, de la Luna, o los han traído de Venus? No, salieron de nuestras universidades, han sido educados en nuestras, y algunos incluso fueron parte de las comunidades nuestras, han sido vecinos, y al final, si usted los ve robando de arriba, simplemente es el reflejo de nosotros mismos. Yo creo que al final, para cambiar la sociedad que tenemos que cambiar la situación que hoy por hoy vivimos personalmente, y ese cambio va a ser un cambio estructural. Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, todas estas instituciones, Organización de Naciones Unidas, el PNUD, o todas las organizaciones que hoy por hoy se encuentran en el país, no van a poder hacer nada si nosotros desde nuestros hogares no podemos cambiar nuestra propia realidad. Hasta aquí Enfoque Juvenil. Gracias por habernos sintonizado. Un fuerte abrazo y esperamos haber dejado una semillita ahí en usted para que debata. Siempre el debate es importante dentro de su comunidad, de su iglesia, con su organización. Y gracias por habernos sintonizado. Será hasta el día lunes. Agape TV informa a toda su audiencia. Si en el servicio de cable que usted ha contratado no está incluido Agape TV Canal 8, solicite la colocación de nuestra señal a su compañía de cable. Por su colaboración, gracias. Music presenta el primer programa de videos de la música salvadoreña. TV Éxito Musical te pone a bailar. Viernes de 9 a 10 de la noche y los sábados de 5 a 6 de la tarde. Este y todos los fines de semana, lo mejor de la música salvadoreña. TV Éxito Musical te pone a bailar. TV Éxito Musical te pone a bailar solo por Agape TV Canal 8, tu canal positivo. Esta es su cabecita y estos son los bracitos. Ay, sus manitas. ¿Qué hice? No permitas que tus lágrimas de felicidad se vuelvan amargas. El aborto es horrible, mata y destruye. Es un negocio sanguinario. Fundación Sí a la Vida.
Muchas gracias, Wilmer, y también a sus invitados. Antes de irnos, porque ya estamos a escasos minutos de finalizar, queremos compartir con usted información de última hora. Vamos a comenzar a ver las imágenes. Fíjese que la Policía Nacional Civil acordonó justamente la 6ª Avenida Norte, frente a la Alcaldía de San Salvador, en donde hubo un intercambio de disparos y una persona fallecida. Vamos a tratar de ampliarle toda la información. Es una noticia en desarrollo, así que pendientes de nuestra emisión de las 12 del mediodía. Por otra parte, lento, así se encuentra el tráfico justamente desde la terminal del sur hacia el Rancho Navarra. También hay tráfico lento, lo reportan en la autopista Comalapa hacia el Rancho Navarra. La fila de vehículos está desde el Monumento Cristo de la Paz. En cuestión climatológica, fíjese que, pues bueno, es buena noticia para muchos salvadoreños, pues regresamos a los valores de la temperatura cálida en todo el territorio de nuestro país, a la espera también de la llegada del núcleo de aire frío. Así que este fin de semana iba a entrar un frente frío, le habíamos dado a conocer anteriormente, sin embargo, este ha perdido fuerza. Las temperaturas van a continuar bastante estables. Y por otra parte, y con esto finalizamos, está muy fluido el paso vehicular en la Plaza del Divino Salvador del Mundo, para que ustedes lo tomen en cuenta si justamente tiene que pasar por la zona. Y ahora sí, así nosotros nos despedimos. Gracias como siempre por la confianza. Venimos con Agape Noticias Emisión PM en punto de las 6 de la tarde. Que sea un gran viernes y de antemano también feliz fin de semana para todos. Un abrazo muy fuerte y que Dios nos bendiga. Tus niveles de colesterol y triglicéridos altos, disminúyelos con Vitacil Omega 3. Vitacil Omega 3, el de la caja negra, es un suplemento nutricional que beneficia a tu organismo y a tu salud. Vitacil Omega 3 mejora la circulación y protege la salud de tu corazón. Regula tus niveles de colesterol y triglicéridos con Vitacil Omega 3, el de la caja negra. Vitacil Omega 3, Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Nos encontramos en tu tienda Jacarandas, Metrocentro Cabetapa, una de las muchas tiendas de este gran proyecto de franquicias Jacarandas, donde tú, si quieres abrir tu tienda Jacarandas, puedes llamarnos al teléfono que ves en pantalla, 2261-0027, o puedes comprar productos por mayor de 6 piezas en adelante. Los grandes descuentos, la oportunidad que estabas esperando de visitar cualquier tienda Jacarandas a nivel nacional, donde vas a encontrar jeans de marcas reconocidas, donde compras uno y el segundo es totalmente gratis. Perfumes, hasta con el 50% de descuento. Te dejo con imágenes de qué nos tiene tu tienda Jacarandas en esta temporada, época de descuentos y las grandes marcas. Jacarandas, vive el momento. Los ganadores propietarios de la 8ª Gran Rifa Agape. Primer premio, un automóvil Hyundai Grand i10 GL año 2018. Ganadora, Senia Maribel Escolero de Reyes con el boleto número 07901. Segundo premio, una moto Honda Elite 125. Ganadora, Nora Elizabeth Solas con el boleto número 15497. Tercer premio, una estadía familiar todo incluido para 4 personas en Hotel Agape. Ganador, José Elías.